Es un islamófobo. Así como esto, como le digo, islamófobo. El líder de Irán se refiere al presidente de Francia. Es un islamófobo y además cuestiona la libertad en ese país. Están equivocados, eso no es libertad, dice el líder iraní, quien también le llamó acto estúpido al del presidente francés por haber defendido las caricaturas de la revista satírica Charlie Hebdo. Mientras esto sucede, hay más ataques terroristas dentro de Francia. Analicemos. Soy Roberto de la Madrid y desde el lugar de la noticia, usted lo sabe, detrás de la razón. El líder de Irán acusa al presidente de Francia de promover la islamofobia. Reitera que no solo no condenó la publicación de unas caricaturas blasfemas del profeta del Islam publicadas en la revista satírica gala Charlie Hebdo, sino que les consideró en consonancia con la libertad de expresión. Jóvenes franceses, pregunten a su presidente por qué apoya la profanación al profeta de Dios y lo considera parte de la libertad de expresión. ¿Es el significado de la libertad de expresión insultar y profanar a figuras eminentes y santas? Este acto estúpido no supondría un insulto a la conciencia de una nación que le ha elegido como presidente. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Mediante su cuenta de Twitter, el Ayatollah Khamenei también pregunta: ¿cómo es que dudar del Holocausto es considerar un delito por el que encarcelan a quien escribe algo sobre el tema, pero no está prohibido profanar al profeta? En diferentes países como Irán, Pakistán, Palestina y Yemen siguen las protestas contra el presidente Macron, insistiendo en boicotear los productos franceses. الاعتداء على الشخص الرسول الكريم بحجه الديمقراطيه، وهذا طبعا ما تعتبرش الديمقراطيه انك انت تحترم يعني راي الشخص الاخر بدون انك تسيء اليه. چطور اینا برای روزگارادی که در مورد هولوکاست صحبت کرد گفتن نباید انجام بشه. این اگر آزادی بیان پس چرا بعضی جا اعمال میشه بعضی جا اعمال نمیشه. En el funeral del profesor Samuel Paty, asesinado por un checheno en un suburbio de París, el presidente de Francia dijo que jamás renunciaría al derecho de publicar las caricaturas, en alusión a que siempre defendería la libertad de expresión. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Todo esto sucede en momentos de mucha tensión. Este jueves, un ataque terrorista dejó 3 muertos en una iglesia en Niza, Francia. En reacción, el canciller de Irán denunció que este tipo de ataques es fruto de declaraciones provocativas y de odio de las autoridades galas. But to restore a semblance of balance. Este creciente círculo vicioso de discurso de odio, provocaciones y violencia debe ser reemplazado por la razón y la cordura. Deberíamos reconocer que el radicalismo solo engendra más radicalismo y la paz no se puede lograr con desagradables provocaciones. Pues muchas gracias a Ali Hosseini, que está hoy como investigador, gracias al periodista en jefe Kevan Mosseini y a la coordinadora internacional Hamideh Fallah y a todo el equipo de Detrás de la Razón. Pero el más importante, a usted, porque sin usted pues ya lo sabe, no somos nadie. Esta noche está con nosotros el Sheikh Dr. Suheil Assad, experto en asuntos islámicos, que nos habla desde la ciudad de Qom. Aníbal Garzón también lo vamos a tener aquí en este panel de expertos. Ahí cambiamos. Aníbal Garzón Baez, analista internacional en Barcelona. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Y comienzo justamente contigo, Aníbal. Ahí estamos viendo tu introducción.
Y ahora sí vamos a las preguntas. Aníbal, te pregunto, ¿es el significado de la libertad de expresión insultar y profanar a figuras eminentes y santas? Lo pregunta el líder de Irán y yo te pregunto a ti, dame el análisis de esta denuncia, por favor. Bien, gracias por la invitación. Creo que lo primero de todo es el respeto y la pluralidad. Eso es lo que se debe respetar en todas las comunidades internacionales. Se crean una religión o no se crean otra religión, pero el respeto es parte de la humanidad. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No solamente es lo que se ha dicho, sino quién lo ha dicho. No hay que olvidar la estrategia que ha tenido histórica del colonialismo, la injerencia militar, cultural, simbólica, comunicativa, política de Francia con diferentes países islámicos, y que ahora mismo el presidente Macron diga esas declaraciones vuelve a reproducir esa dominación histórica que ha tenido Francia. Yo creo que también ha sido parte del eco y eso que ha tenido la comunidad internacional rechazando esas declaraciones por parte de Macron. Y no solamente eso en la comunidad internacional, sino también las políticas constantes del presidente francés y en sí del sistema de exclusión social y discriminación contra la población islámica en Francia. No olvidemos eso. Por lo tanto, estos ataques que se han producido vienen sobre todo de esa discriminación de muchos guetos que se han creado en Francia, esa colonización que ha tenido sus consecuencias actuales, de esas migraciones forzadas. No olvidemos que Francia intervino también en el tema de la injerencia con la OTAN, ¿no? En el caso de Libia, generando un Estado sin Estado, y por lo tanto toda esa comunidad migratoria, mucha que ha llegado a Francia con discriminación y con ninguna atención por parte del Estado francés. Esto, con todo este contexto que vengo a decir, es que esas declaraciones de Macron, que en lugar de dar un abrazo a la comunidad islámica y decir que conjuntamente se tiene que vencer esos comportamientos individuales o mínimo organizados de ataques que han tenido como contra el profesor francés, comunidades conjuntas, ¿no?, por la seguridad internacional y por la paz y la pluralidad, eso debería ser el discurso de Macron y no ese discurso de odio que ha incitado justamente a ese rechazo internacional en contra de esas declaraciones del presidente francés, que no ha tenido sobre la mesa el respeto, la pluralidad, como digo, y los derechos humanos. Gracias, Aníbal. Qué gusto saludarte, hace mucho que no te veía. Doctor Suheil Assad Sheikh, gusto en tenerte aquí. El líder de Irán dice que lo que defiende el presidente de Francia pues no es libertad para nada, es fascismo, ya que las caricaturas del profeta son una flagrante profanación. Aprovechando que tú eres religioso y que estás aquí y eres experto, te pido por favor que le expliques al público cómo se profanó al profeta con esa caricatura que se hizo hace 5 años ahí en Charlie Hebdo, por favor. Te agradezco, Roberto, un saludo para vos, un saludo para Aníbal y para toda la gente que nos están viendo a través de la pantalla de Hispan TV, un gran placer y te agradezco la oportunidad de poder aclarar ciertos conceptos. Obviamente hay que comenzar hablando sobre la posición que tiene el profeta Muhammad en el Islam. Quizá nosotros como occidentales la idea que tenemos de un profeta, de un mensajero o de un enviado de Dios es un tanto distante a la forma que el Corán define a los profetas. Para tener una idea, el profeta Muhammad es la personalidad más sagrada de la historia del Islam. Es considerado el padre espiritual de todos los millones de musulmanes que desde el comienzo del Islam hasta nuestros días existieron y existirán. El profeta Muhammad lo considera el Islam como la segunda parte de las fuentes islámicas. La primera es el Corán, la revelación de Dios, y la segunda, la tradición profética, que involucra tanto sus dichos y palabras como sus actos y aprobaciones, lo que en derecho llaman los silencios. Eso significa que el profeta es un modelo de hombre perfecto, infalible, inmaculado, por lo cual el amor de los musulmanes no es una cuestión simplemente porque signifique o represente parte del Islam, sino por la humanidad que representa el profeta Muhammad. Además, el Corán indica que los seres humanos que consideran al profeta un modelo deben amarlo más que a su propia persona, amarlo más que a sus padres. En el Corán aparecen leyes donde dice que recién uno será un verdadero musulmán cuando ame al profeta más que cuando se ama a sí mismo o ama a sus mismos padres o parientes. La persona del profeta, más allá de la representación que tenga ante los musulmanes, es un ser humano como cualquier ser humano. El insulto, la blasfemia y este tipo de trato con una persona, sea del credo que sea, y represente ante los seguidores de una religión
lo que represente es un atentado a la humanidad. Es por eso que el Corán no solo dice que debemos defender al individuo como individuo, sino defender al individuo ante las blasfemias como ser humano, porque cada individuo representa a toda la humanidad. Es por eso que el mismo Corán dice: quien mata a una persona injustamente es como quien mata a toda la humanidad. Bien, injustamente, eso no lo entendí. ¿Quien mata injustamente, o sea, hay muertes justas? No, en un campo de batalla, por ejemplo, cuando se trata de dos ejércitos, ahí la muerte es justa, sí. Qué bueno que lo aclaras. Gracias, gracias. A ver, ahora vamos a Francia. Aníbal, defensores del señor Macron dicen que en Francia la ley es laica, que no se defiende a la religión, sino a la libertad de expresión de los individuos, y que en este caso para ellos el profeta es como otro ser humano al que le hacen caricaturas porque no son religiosos, y que si no les gusta Francia, que se regresen. ¿Qué opinas de esto, Aníbal? Bien, yo creo que más allá, ¿no?, de esa libertad, lo que hay es un efecto de dominación. Es decir, hay mucha gente en Francia, sabemos por su Revolución Francesa, ¿no?, ese proceso de Estado laico, pero sigue teniendo ese aspecto católico de superioridad frente a la comunidad islámica. Y eso es lo que está sucediendo. Una cosa es en pluralidad de condiciones, ¿no?, en igualdad de condiciones, que unas comunidades utilicen un humor favorable y con todo el respeto, y otra cosa es que ese mensaje tenga un efecto de dominación y discriminación a la comunidad islámica, porque es lo que digo, más allá de un dibujo hay todo un contexto social, y no olvidemos esa discriminación constante y esos guetos que hay en diferentes ciudades francesas como en París, esa discriminación donde muchísima gente no se acaba considerando francesa porque es gente de ciudadanos de segunda clase, y esto es parte también de esa política de discriminación, esa política no multicultural que ha utilizado Francia. No olvidemos que Francia prohibió el velo en las escuelas, símbolos religiosos y todo tipo de elementos que pueda discriminar en todo momento también a la comunidad islámica, que es una comunidad migratoria inferior que viene de eso que hemos comentado al principio, a priori, del tema de los procesos de descolonización que hubieron, y de Francia toda esa dominación que tuvo en su momento en África. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer, ese tipo de lectura. Más allá de ese insulto en el humor, es todo lo que es la estructura social y la dominación que tiene constante. Y este es el discurso que está utilizando Macron también para coger votos de la derecha y la ultraderecha en Francia. No olvidemos el discurso también que utiliza Le Pen en todo momento de criminalizar a la comunidad islámica francesa, que son ciudadanos franceses ya. Ese racismo, esa exclusión, y además esto combinado con ese humor atacante que sobrepasa incluso el humor negro para muchos islámicos que pueden sentirse insultados, acaba acelerando todo este conflicto, que además volvemos a decir que Francia también ha sido un país que ha hecho injerencia política, económica y militar en esos países. Seguramente que esto sería en otro país de América Latina, posiblemente una revista, el insulto se vería diferente, pero en esto que hay un contexto histórico y de esa comunidad que dice que es laica, que finalmente lo que hay es un efecto de dominación, y el catolicismo cultural se intenta imponer también a esa comunidad islámica, haciendo que sean personas de segunda clase, como he dicho. Y esto es, por tanto, la repulsa y el rechazo a esta política de Macron. Sobre la misma línea, Suheil, los defensores de Macron dicen que así como los franceses cuando van a un país islámico respetan sus reglas, que pues allá en Francia tienen que respetar su ley. Mira, Roberto, nosotros si hablamos de la libertad como libertad, planteamos justamente el tema de la ley. En ningún momento un Estado de derecho o un Estado laico como el francés puede considerar que el insulto a una comunidad de más de 1.000 millones de personas, que crea obviamente un sentimiento negativo en los propios franceses musulmanes, porque no dejan de ser ciudadanos de ese país, puede ser considerado como algo que debe ser defendido en nombre de los derechos humanos o de los valores humanos, más allá de lo que quiera la ley decir y más allá de lo que quiera imponer ese tipo de interpretación. La ley, al fin y al cabo, en un origen, es algo que se manifiesta desde la voluntad de los pueblos. La ley nunca desciende como ley desde un primer día. La ley primero es cultura, la ley primero es respeto a la humanidad, luego se transforma en costumbres, luego se transforma en hábitos, para que después, bajo la aceptación social, dichos hábitos sean involucrados en la ley, ya sea como constitución o como ley. Entonces, uno no puede hablar de la ley sin hablar de la voluntad de los pueblos.
no puede hablar de la ley sin hablar de la aceptación social. Ustedes saben muy bien que en materia de derecho, cuando hablamos de ley, estamos hablando de una aceptación por parte del ser humano. Ahora, si uno quiere crear una ley que vaya en contra de un gran número de seres humanos que además son ciudadanos franceses, entonces estamos hablando de una ley injusta. Si hablamos de ley injusta, está bien, lo aceptamos. Bien, gracias por resolver todas estas dudas. A ver, esta es una pregunta muy interesante, Aníbal. ¿Por qué ahí en Francia no tienen el mismo, y no solo Francia, muchos países, por qué no tienen el mismo equilibrio de libertad de expresión cuando, por ejemplo, se niega el Holocausto? Es incluso hasta un crimen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, y esto lo pregunta también el líder de Irán, cuál es la diferencia entre negar el genocidio nazi y la caricatura del profeta? Por favor. Hay una doble vara de medir, es por parte del etnocentrismo occidental, el occidentalismo, y es parte de esa estructura económica, política del imperialismo y el colonialismo. Eso es justamente lo que sucede. En Francia hay una censura de libertad de expresión, aquello que Francia históricamente, ¿no?, considera que es un insulto a su cultura, como el caso del tema del Holocausto, ¿no?, generalmente en toda la comunidad europea, pero puede haber esa libertad que puede ser incluso ya libertinaje a otras comunidades del sur, de países del sur que han sido dominados, como bien he dicho, del tema de Francia históricamente. Y esto es lo que acaba sucediendo, es decir, la libertad hacia donde llega. Francia finalmente no se está adaptando a lo que son las condiciones del siglo XXI. Oye, Aníbal, pero tú hablas del imperialismo, pero ¿no será el poder sionista el que influye y ordena a los congresos para legislar ese tipo de leyes antisemitas, como le llaman, y nadie puede hablar ni cuestionar el Holocausto? Sí, justamente, no olvidemos, ¿no?, Francia es uno de los países con mayor comunidad judía, junto a Estados Unidos, Israel, ¿no?, por ello, y Argentina, y tienen un poder económico, un poder político que influye también en eso de, bueno, pues ha sido parte también, ¿no?, de todo ese poder sionista de intentar decidir en nosotros qué podemos utilizar, qué es la historia buena y la historia mala. Y eso ha sido constantemente, no olvidemos las películas de Hollywood, constantemente, ¿no?, hablando de ese efecto, ¿no?, contra la comunidad judía, pero olvidándose de otras cosas como las barbaridades de la colonización francesa en Algeria. Esto es lo que ha utilizado en todo momento. Utilizan la historia y su discurso político según su geopolítica internacional y sus intereses, Francia y esa élite francesa, como bien has dicho, vinculado con el sionismo, que es constantemente y finalmente parte de la política internacional francesa y nacional, está vinculada con el sionismo. Gracias, Aníbal. Suheil, a ver, la misma pregunta desde Francia, pues explican que negar el genocidio es darle luz verde al nazismo que pretende asesinar a los que no consideren de raza pura, y que las caricaturas son de una revista satírica que se sabe que es satírica y que el ciudadano tiene libertad de comprarla o no, donde además satirizan tanto a judíos como a cristianos. ¿Cuál es tu análisis de este? El análisis, Roberto, no es por la misma caricatura o por la revista. Bien. El tema es que si eso fuera un caso particular de un personaje que por su locura o por su islamofobia quiere hacer una caricatura, es problema de él. El problema es el apoyo oficial que logra ese tipo de personajes por parte del presidente de un país como Francia. O sea, hay veces hablamos nosotros del suceso en sí como algo particular, eso no habría problema y se podría solucionar de forma particular con ese personaje. Pero cuando hay un apoyo legal, oficial, mediático, político de un presidente de una nación, ese es el gran problema que nosotros tenemos. Digamos, la aceptación legal y la forma de poder justificar ese tipo de acto que para muchos es inmoral por parte de una autoridad que es representativa de todo un pueblo. Gracias, Suheil. A ver, Aníbal, todo esto sucede en medio de ataques terroristas en Francia, ayer otro más en Niza, centenares de muertos en los últimos años en Francia, creo que más de 52 atentados, ataques que el presidente Macron pues no sabe cómo enfrentar, ¿no?, ni detener. ¿Cuáles son los aspectos negativos y cuáles, si hay, positivos del programa que pretende implementar Macron para terminar con el odio y separatismo entre los religiosos y laicos, y por el cual protestan obviamente los países musulmanes? ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de este programa que dice Macron va a terminar con el separatismo y odio? A ver.
Bueno, positivamente es difícil encontrarlos, negativamente hay muchos, porque lo que está haciendo Macron finalmente es una declaración de guerra. No olvidemos que basado, ¿no?, en esa tesis de Huntington, ¿no?, del choque de las civilizaciones que ya nos impusieron, ¿no?, el gobierno de Bush en el 2001, y Francia, que es un socio, ¿no?, con el tema de la OTAN, ha replicado constantemente. Lo que está buscando en todo momento Francia es ese choque de civilizaciones que está llevando a cabo. Entonces, bueno, pues es complicado, yo creo, la política de Macron decir que es algo positivo. Constantemente tiene un negativo porque es lo que decimos, tiene el aspecto exterior, con esa política bélica, con sus intereses geopolíticos internacionales, de volver Francia a ser hegemónica en muchas de sus excolonias. No olvidemos, ¿no?, la visita que hizo al Líbano, ¿no?, cuando hubo esa explosión, Macron allí para volver a dar ese frente de Francia en esa potencia en la colonización internacional, y ese es un aspecto. Y en segundo lugar también, pues eso negativo que tiene por la falta de pluralidad y de multiculturalidad que hay hoy en día en Francia. No saben hacer esa lectura de que la comunidad europea, francesa, hoy en día es una comunidad multicultural, como pasa también aquí en el Estado español, y es parte hoy en día de la clase trabajadora, la clase que produce esa comunidad islámica, y tiene que ser integrada también en la sociedad. Y creo que Macron no está llevando a cabo esa política, sino justamente lo contrario. Por eso, cosas positivas, yo creo que, al menos yo personalmente, no veo ninguna. Bien. Suheyl, sorprende que los que proclaman defender la cultura y la democracia de alguna manera, aunque no deseada, estén incitando a la violencia y el derramamiento de sangre. Esto lo ha dicho el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Explícame, por favor, cómo el presidente Macron ha incitado al derramamiento de sangre, por favor. Roberto, al fin y al cabo, cuando uno de alguna manera tiene un efecto directo negativo sobre la sensibilidad de un pueblo, de una población, de los seguidores de una religión, con una figura tan sagrada como los representa el profeta Muhammad para los musulmanes, es obvio que eso crea un grado de ira interna muy fuerte. Esa ira, obviamente, en las personas más racionales, más lógicas, puede ser que se manifieste de forma externa a través de, por ejemplo, un acto judicial, un juicio, o un programa de diálogo, o un debate, o escribir un artículo, o trabajar a nivel mediático para hacer llegar la voz, digamos, de la verdad. Pero para mucha gente que no sabe manejar la ira, obviamente esa ira se va a manifestar a través de actos como lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy en día en Francia y en muchos países, lo que ocurre con lo llamado terrorismo islámico, que no es más que obviamente la manifestación de la ira de personas que no pueden controlar ese tipo de ira más que a través de actos violentos. Entonces, ese tipo de incitación crea violencia al ser manifestada la ira de un corazón herido por haber sido faltado el respeto a una personalidad como la es el profeta Muhammad. Suheyl, ¿hacia dónde, viendo todo esto, uno se pregunta hacia dónde se dirige el mundo? ¿Está perdida la humanidad o habrá un punto de reconciliación? ¿Cómo lo ves? Mira, Roberto, nosotros como religiosos tenemos una visión clara sobre la dirección del mundo. Cuando el mundo se aleja de su origen espiritual, cuando no quiere reconocer su origen espiritual, cuando no quiere reconocer la autoridad de Dios, la autoridad de la moral, de la ética, de los valores y de los principios, y hacer que esos valores sean los que gobiernen la vida del hombre, y hacen que la libertad sea el único valor humano y que por sobre la libertad nada funcione, ni ética, ni valor, ni principios, entonces obviamente el ser humano se dirige hacia la animalidad y luego de la animalidad hacia la bestialidad. ¿Qué nos espera? Nos espera el caos si el mundo sigue alejado de esos referentes y criterios morales. ¿Cuál es la solución? La solución es acercarse nuevamente al origen espiritual, escuchar las palabras de las revelaciones de los profetas, las enseñanzas de los religiosos y escuchar el corazón mismo del hombre, esa naturaleza innata que lleva al hombre hacia un estado de perfección. Si somos sordos a ese llamado, entonces nos espera lo que estamos viendo: guerra, violencia, destrucción y caos. Gracias, Suheyl. Un abrazo. Gracias, Aníbal. Es un placer que estén aquí. Gracias. Buenas. Acaba una semana intensa de muchísimas noticias y eventos que tienen en mucha atención al mundo entero. Estamos a unas horas de unas elecciones que podrían ser un parteaguas para dar inicio a un nuevo periodo mundial. Podrían ser. Aquí estamos pendientes de capturar, como usted sabe, todas las voces y todos los ángulos para que usted tenga las herramientas para estar siempre de cerca a la realidad e incluso ser protagonista de la conciencia humana. De eso se trata. Piense igual o diferente a todos, o a nosotros, o a usted, como
sea, aquí estamos. Buenas noches, nos vemos el lunes.